Bueno, Marta Lucía, yo quería que empezáramos devolviéndonos un poco, tal vez a esos primeros recuerdos de tu infancia o de cuando eras joven y pensabas en lo que querías ser más adelante. Si la política siempre estuvo dentro de tus planes, dentro de tus sueños. No, la política jamás estuvo dentro de mis sueños ni dentro de mis planes. De hecho, siempre he tenido una gran desconfianza hacia la política tradicional, a los políticos más bien tradicionales, porque la política tradicional sería realmente algo que uno debería admirar. Pero siempre me molestó mucho los operadores tradicionales de la política. Siempre tuve claro que me gustaba como el servicio público, el manejo del Estado, el poder, ¿no? Cómo puede transformar o ayudar a transformar una sociedad. Y desde que estaba chiquita sí me acuerdo mucho que en la casa siempre se oían las noticias. Mi mamá era una mujer súper interesada siempre por todo lo que estaba pasando en el país. Con ella siempre hablábamos como las cosas estaban pasando. Mi papá, cuando estaba yo muy chiquita, estaba aprendiendo a leer. Yo me acuerdo que para practicar la lectura me ponía a leer cosas del periódico y ahí decirle que había leído, imagínate. Pero el interés mío por lo público realmente ya se hizo mucho más manifiesto cuando estaba en la universidad. Yo estudié Derecho en la Javeriana y obviamente pues era una facultad en donde teníamos una exposición permanente al Estado, al manejo del poder. En esa época el padre Giraldo, famoso, él era el decano de Derecho de la Javeriana, entonces siempre nos decía hay que estar muy atentos hacia dónde va el manejo del Estado, porque ahí es donde está la clave de cómo va a evolucionar esta sociedad. Después realmente de varios años de experiencia profesional en el sector privado, tuve la oportunidad de ser ministra de Comercio Exterior. Eso ya fue hace 18 años. Tú me decías que cuando era joven, yo estoy muy joven en el alma, pero claro que nos han corrido los años. Fui ministra de Comercio Exterior hace 18 años, fui ministra de Defensa Nacional con Álvaro Uribe hace 14 años. Y después de ser ministra de Defensa, realmente sí me cambió completamente el chip, porque me recorrí este país, porque vi realmente lo que era la situación de los soldados, los policías. Yo promoví todo el programa de desmovilización que tanto le ha servido a la fuerza pública. Y allí dije, bueno, donde uno realmente quiere apostar todos sus restos, lo que sabe, la experiencia adquirida, su capacidad de trabajo, donde mejor le sirva al país, donde es, en la política. Y tomé la decisión ahí de meterme en la política, pero nunca antes había tenido esa vocación de la política. ¿Qué tanto miedo da enfrentarse a este mundo? ¿Qué tanto miedo da pertenecer al mundo de la política? ¿Sabes qué pasa? Yo entré de alguna manera muy ingenua, pensando que si uno hacía las cosas bien, si era juicioso, si ya tenía un prestigio. Yo realmente venía de estar muchos años en el sector privado, fui asesora jurídica de Luis Carlos Sarmiento, fui presidenta de ANIF, había sido presidenta de instituciones financieras, ya había sido ministra de Comercio y ministra de Defensa. Entonces yo dije, bueno, tengo una carrera de recorrido, de créditos, de resultados positivos, luego debe ser relativamente fácil la entrada. Y fue muy difícil y sigue siendo difícil permanecer. ¿Por qué? Porque es que los operadores de la política en Colombia, los operadores que están en los partidos políticos, en casi todos, realmente tienen ya un manejo de la política a través de maquinarias, a través de una clientela, a través de un monstruo que se va retroalimentando siempre a punta de los beneficios que reciben del gobierno de turno. Entonces esos operadores son tan poderosos que cuando entra uno y no hace parte de ese sistema, tratan de anularlo. Si no lo pueden cooptar a uno, entonces tratan de anularlo. Y es lo que he sentido que me ha pasado a mí. Pero uno, independientemente de las dificultades, si tiene realmente la vocación de servirle al país, y justamente allí donde está lo peor de todo, hay que tratar de hacer los cambios. Entonces, pues bueno, uno se bendice todos los días y saca fuerzas y dice, bueno, pues estaremos hasta donde se pueda. ¿Cómo hace uno para no dejarse embestir por el poder y por los medios y por el reconocimiento? Yo tuve la fortuna de tener una mamá que fue una mujer sobresaliente. Mi mamá fue una mujer que siempre me guió muchísimo. Mi mamá, cuando yo estaba en la universidad, muy jovencita, yo entré a la universidad de 16 años, muy chiquita. Y mi mamá, ella era la asistente de la presidencia de Seguros Tequendama, trabajó allá toda su vida. Y pues obviamente mi mamá y mi papá con esfuerzo me estaban pagando una universidad tan importante como la Javeriana
Y yo empecé a trabajar muy joven también, empecé a trabajar de 18 años de medio tiempo, haciendo una especie de pasantía en la superintendencia bancaria. Y obviamente a los 18 años empecé a conocer un montón de gente muy importante. Y mi mamá me decía, nunca te dejes descrestar por el poder. Nada de la gente que está en el poder tiene que descrestarte, que te descresten las ideas, que te descreste de pronto las acciones, el trabajo que se hace, pero las personas que tienen poder hay unas que son valiosas y otras que no lo son tanto. Y yo realmente, porque había empezado a trabajar tan joven, pues hice la carrera relativamente rápido. Sí. Cuando terminé la universidad, cuando ya me gradué, cuando ya todo, fui jefe de bancos a los 25 años. Era una niña, 25 años. Y obviamente yo citaba a mi oficina y llegaban los presidentes de todos los bancos. Eran señores poderosísimos, mayorcísimos todos de 45, 50 años, y yo era una niña de 25 años. Y mi mamá me decía, nunca dejes que te saque de tu sitio absolutamente ninguno, por más poderoso que sea. Tienes que tener firmes tus convicciones, tienes que tener muy clara tu responsabilidad. Ese cargo que tienes te da una autoridad, pero también recuerda una cosa, el cargo no eres tú. Las arandelas del cargo no te pertenecen. Y eso lo tuve tan claro desde que estaba chiquita, que por eso a mí no me descresta ni tampoco realmente me pasa lo que sí veo que le pasa a mucha gente cuando llega al poder, que termina creyéndose que el ministerio son ellos. Sí. Cuando estuve en el Ministerio de Defensa me impresionaba mucho ver realmente a veces tantos desfiles militares, toda esa cosa que es tan bonita y que supone una solemnidad. Pues yo he visto a los ministros hombres muchas veces como sienten como si todas estas tropas están haciendo un desfile para mí. Mentira, eso es parte de un rito, eso es parte de una solemnidad. Y uno tiene que mantenerse siempre muy centrado. ¿Qué soy yo? ¿Qué es el cargo? Lo del cargo está afuera. Yo soy la persona que entró a una oficina pública un día y la misma tiene que salir. Ojalá creciendo interiormente, creciendo intelectualmente, pero no creyendo que es que me va a llevar conmigo los atributos del poder. Eso es muy importante tenerlo claro, y yo creo que es como la recomendación que uno tiene que darle siempre a la gente joven, preguntarse qué son ellos, saber qué son ellos y no dejarse creer que las arandelas del poder hacen parte de su esencia. Ser mujer y pertenecer a la política, me imagino que no ha sido un camino fácil. No, muy difícil. ¿Cómo hace uno para seguir siendo mujer, pero al mismo tiempo tal vez demostrar esa fortaleza y en un mundo que sigue siendo bastante machista? Es muy difícil. Yo tengo muchas anécdotas que podría compartirles. Por ejemplo, el día que me posesioné como ministra de Defensa, la víspera, 2 días antes, y ese día, sobre todo la víspera, me llamaba gente amiga de verdad muy cercana. Ajá. Y me decía, ¿cómo te vas a vestir el día de la posesión? Y yo, no tiene nada que ver, yo no sé. Yo nunca sé cómo me voy a vestir con anticipación. Sé el día que me levanto y abro la ventana y según el clima, según el cielo, según todo, según el estado de ánimo, me pongo una cosa u otra y yo no tengo ni idea. No, es que yo te quiero recomendar, ponte de pronto unos pantalones verdecitos, algo así que no desentone con el uniforme de los militares. Yo decía, esto es absurdo, porque primero de todo yo soy una mujer, segundo yo uso falda casi siempre. Me encantan las faldas. Casi siempre uso falda, me gustan las faldas. Tercero, si una mujer por primera vez, hasta ahora la única, llega a ser ministra de la Defensa, no puede llegar a parecerse a los hombres, sino al contrario, tiene que marcar el contraste. ¿Qué significa una mujer como ministra de Defensa? ¿Cómo puede llevar lo femenino? Lo femenino es el cuidado. Y una cosa muy importante que hice meter yo allá en esa política de seguridad democrática liderada por el presidente Uribe, pero allí yo incorporé criterios. Y un criterio era, la política de seguridad tiene que ser la protección al ciudadano. Es un concepto muy distinto a lo que antes uno veía. Antes era como la defensa de todos los grupos terroristas, etc. Yo dije, no, tiene que ser la protección nuestra al ciudadano. Eso hace parte de lo que es femenino y uno no puede cambiar realmente su esencia, no importa el cargo donde esté, no importa con quién se esté relacionando. Y entonces, obviamente, mantener uno esa actitud de lo femenino en ambientes de poder, en ambientes tan machistas, es difícil, sobre todo porque muchas veces, entonces, como te decía antes, si no te pueden cooptar, entonces te tratan de destruir. Y cuando te tratan de destruir, entonces tú dices, me defiendo. ¿Y uno cómo se defiende? Dando las peleas. Entonces, inclusive también para dar las peleas hay que saber darlas dentro de lo que es la esencia de uno.
Uno a veces, a mí personalmente me pasa, uno a veces oye mujeres que gritan, que vociferan, que se masculinizan. Ajá. Yo creo que eso es quitarle mucho al aporte que puede hacer la mujer en esta sociedad. Creo que uno tiene que ser capaz de disputar escenarios de poder con mucha firmeza, con carácter, siendo absolutamente implacable en la crítica a los hechos, a las equivocaciones, a las malas políticas, siempre con argumentos fuertes, pero no saliéndose realmente de su condición de mujer y sabiendo que los ataques que vengan de regreso siempre son muy fuertes, pero que en esos ataques uno realmente tiene siempre que tratar de estar muy centrado. Es difícil. Tenemos un ambiente que es machista, tenemos una sociedad que es tremendamente machista. Yo he hablado con mujeres, por ejemplo, que me dicen, es que increíble, en la academia, donde está lo más elevado del pensamiento, donde está la gente más culta, más, digamos, más sofisticada desde el punto de vista intelectual, me dicen, mire cuántas rectoras de universidad hay, muy poquitas. ¿Por qué? Porque en los roles ya del poder, la primera línea, los codazos son muy fuertes, no importa dónde sea. Entonces, en un ambiente machista, claro que la mujer la tiene difícil. En los momentos difíciles o en los momentos duros a lo largo de esta carrera, yo siempre he creído que cuando uno más expuesto está al dolor o al sufrimiento o a las cosas difíciles de vivir, también uno encuentra lo mejor de uno mismo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ti en los momentos duros? Pues mira, yo he tenido varios momentos duros, pero también tengo que decirte, yo siento que soy una afortunada. Creo que Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo he tenido la suerte de tener una familia maravillosa, de tener una capacidad de trabajo, de tener una capacidad intelectual, y con eso me he abierto muchas puertas que seguramente nadie imaginó que las pudiera abrir. Pero he tenido momentos difíciles, digamos, de trabajo, dos en particular. Uno, cuando estaba recién llegada al Ministerio de Defensa, un día me dijo el comandante de las Fuerzas Militares, le quiero decir que su hija es un objetivo militar, hemos tenido esta información. Mi hija tenía en ese momento 16 años también, estaba recién entrada a la universidad, al igual que yo, porque entró a la misma edad mía. Me dijo, no le podemos dar seguridad. Yo le dije, pero ¿cómo? Si yo soy la ministra de Defensa, ¿cómo a mi hija no le da seguridad? Me dijo, no, es que en la Universidad de los Andes es difícil darle la seguridad. Entonces le dije, ¿entonces qué hago? Me dijo, no, pues tiene que sacarla del país. Yo dije, pero ¿cómo la va a sacar a los 16 años? Y fue realmente súper difícil porque no estaba preparada para eso, porque mi marido tampoco lo estaba, porque es mi hija única, pero lo cierto es que uno no se iba a poner a jugar con la vida de ella. Total, entonces pues le tocó irse de Colombia. Nos tocó además buscar una universidad fuera que no fuera costosa, porque nosotros pues tampoco, o sea, hemos hecho un esfuerzo, gracias a Dios nos ha ido bien en la vida, pero pensaron uno pues mandarla a la Universidad de Yale, pues no se podía. Entonces nos tocó buscar una universidad pública en España y era costoso, pero sola, y eso fue súper duro. Yo realmente creo que todavía me estoy recuperando del trauma de sentir que en un momento determinado de mi vida me tocó pagar ese precio por hacer algo que creía que le servía al país. Después, digamos que más recientemente, aunque no ha sido ya en el ejercicio de una función pública, mi mamá se murió hace 2 meses. Y de pronto, cuando uno siente que sea uno de los seres más queridos en la vida, uno dice, ¿cuál es el sentido de todo? Como que uno allí se pregunta, ¿cuál es el sentido? Entonces está uno mucho más consciente ante la muerte de un ser querido, de lo corto todo, de lo efímero todo. Y eso obviamente lo obliga a uno todavía a ser mucho más consciente. Estoy viviendo, tengo salud, ¿para qué es mi vida? ¿Cómo puedo con mi vida ser útil realmente a los demás, al país, ser feliz, ayudar a ser felices a otros? Entonces como que uno realmente en eso no es que se sorprenda, sino tal vez aprende más de cómo uno mismo va creciendo, y creo que lo más bonito de todo es cómo uno va desapegándose de muchas cosas. Y la última pregunta, ¿a qué le pones la lupa en tu vida? ¿A qué le pongo la lupa en la vida? Bueno, yo creo que a las aptitudes, a las cualidades de la gente. Uno a veces ve gente que tiene cualidades y como que las da por hecho, y yo quiero que esas cualidades siempre sean muy grandes, ayudarle a la gente a agrandar realmente sus fortalezas para que de verdad crezca sobre ellas. Me parece que es importante. Hay gente que le pone mal la lupa a los defectos de los demás. Uno a veces es dado a exigir de los demás y a fijarse
como la hojita blanca y el punto negro, ¿no? Entonces en el punto negro pones toda la concentración y la lupa. Yo trato de ponerle la lupa a la cualidad.